Ya, vale. Como digo, no hice una introducción a la modalidad de despido disciplinario, procede ahora a hacerla y así la dejamos grabada en esta sesión, aunque luego retomemos desde donde estábamos en el despido disciplinario como modalidad procesal. Decía que, bueno, entendiendo todas las normas de derecho sustantivo del derecho laboral, de la jurisdicción laboral, en especial el Estatuto de los Trabajadores, que partimos de la base de ese contrato con todas las reformas que lleve o no lleve y entendiendo el despido como esa decisión empresarial para poner fin a la relación laboral, poner fin al contrato, ¿verdad? Puede tener unas causas, de hecho las tiene, y en base a las causas podemos entender pues simplemente distintos tipos de despidos, ¿vale? El despido puede estar basado en errores o faltas disciplinarias que en base a las normas empresariales o convenios se puedan cometer por el trabajador y den lugar a un despido. Falta muy grave que conlleve despido, falta leve, falta lo que sea. El despido se produce por un motivo disciplinario, ¿vale? Decisión empresarial basada en unos hechos que a su juicio entienden que procede castigar o la consecuencia es el despido. Sin embargo, hay otras causas objetivas, pues desde faltas de rendimiento, otro tipo de faltas que no son las incluidas en la disciplina, la falta de confianza, determinadas cuestiones objetivas, ¿vale? Y como tercer gran grupo de despidos nos encontramos con los colectivos, los que se llamaban ERES, que luego tuvimos la regulación de los ERTES y esos articulitos que yo les he dicho a los que vamos a gestión del 120 al 124 de esta ley que deberíamos estudiarnos o leernos por lo menos porque sí suele caer alguna preguntita si nos toca laboral. Ese tercer gran grupo tiene unas normas de garantía para la plantilla, por así decirlo, y tiene en consideración toda la representación sindical, ¿vale? Hay unas tablas en las que se define el despido colectivo según afecte a un determinado porcentaje de trabajadores y también en función del número de trabajadores que tenga esa empresa. Esas tablitas en esos articulitos 120 a 124 las podemos ver y alguna preguntita en los test nos sale también por esos articulitos, ¿vale? En función de esas tablas, quiero decir, esos porcentajes. Bueno, en función de las causas, tenemos en base al Estatuto de los Trabajadores, artículos 51 a 54, esos tres tipos, disciplinario objetivo y despidos colectivos, de posibles despidos. Pero en función de cómo lo califique el juez después, es decir, el resultado que podemos tener, ya lo hemos visto y enlazo con el repaso de la clase anterior, ya lo voy a poner la pantalla completa. Artículo 108 de la ley, el juez o la jurisdicción social nos va a calificar el despido en la sentencia después de celebrado el juicio y vamos a tener tres posibles despidos. Procedente, ¿vale? Cuando se cumplen los requisitos del artículo, hoy entraremos un poquito más. Improcedente, cuando existiendo una infracción, esta infracción es inferior a lo que ha castigado el empresario, lo que ha dicho el empresario, o bien ocurre alguna discordancia entre esa reacción empresarial y la realidad después del juicio, ¿vale? Se acredita que no es para tanto o no procede el despido. Despido improcedente. Bueno, hablábamos de readmisión, hablábamos de revisión en el caso de que la infracción fuera menor y vamos a ver hoy qué es qué efectos puede tener esa sentencia. Y por último, despido nulo en caso de discriminación, violación de derechos fundamentales y libertades públicas, cuando ese despido se produce durante los periodos garantizados tras una suspensión de contrato. En fin, el otro día veíamos todos esos articulitos que el 108, esos supuestos que el artículo 108 nos refiere, ¿vale? Bueno, las consecuencias o los efectos que puede tener en función de lo que el juez considere, es decir, la consecuencia que va a tener en la propia sentencia según se considere un despido procedente, improcedente o nulo, las tenemos en los artículos siguientes, a partir del 109, y son muy fáciles de entender y no tenemos que ir más allá, sino simplemente aprendernos esas cuatro consecuencias o esos efectos de cada uno de los despidos y poco más, porque la ley procesal no entra mucho más allá, ¿vale? También hemos hablado del concepto de salarios de tramitación, lo tenemos aquí. Salarios de tramitación vienen definidos en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores. A nosotros no nos entra el Estatuto de los Trabajadores, pero es bueno saber que los salarios de tramitación son esos salarios dejados de percibir
desde la fecha de interposición de la demanda hasta que se le notifique la sentencia al trabajador, ¿vale? Todo ese tiempo que corre, como si dijéramos por cuenta de la Administración de Justicia, son sueldos o son salarios que, si el despido es improcedente, vamos a tener que abonarlos como empresario, ¿vale? Eso ya de por sí hace muchas veces que en los actos de conciliación se produzcan estas conciliaciones. Y más si el empresario o el abogado que lleve el asunto para el empresario le advierte de que, oye, la demanda está puesta ahora, pero es que el juicio, el acto de conciliación y juicio nos lo han señalado a un año vista. Ojo que le vas a tener que pagar ahí unos buenos salarios si es que el despido finalmente es improcedente o no. ¿Vale? Ya veremos que no es todo tan bonito como pinta, porque está la cuestión de la opción del empresario de las consecuencias. Ahora lo vemos. Miren, ¿qué ocurre si el despido es totalmente procedente? El trabajador ha cometido o bien una falta tan grave que merece despido, o bien existe una causa objetiva, pues de ausencias reiteradas, existe una dejadez en el servicio, o existe alguna falta de confianza que se produzca. Existen causas objetivas que dan lugar también a ese despido procedente, y en el juicio así se prueba. Pues miren, nada más que se convalida la extinción del contrato, ese despido está bien realizado, o realizado se dice conforme a derecho, y por supuesto no va a dar lugar ese despido a ninguna indemnización ni a ningún salario de tramitación. Ese trabajador ha sido despedido en derecho, ha sido despedido por una causa que el juez ha considerado justa, el juez o tribunal, y no hay más que rascar, ¿vale? Ese empresario, pues ese trabajador estará bien despedido, el despido procede. Bien, hay ningún problema. Si el despido es improcedente, pues ya comienza un poco a valorarse cuáles son los efectos de esa sentencia, ¿vale? Aquí tenemos que entender que el artículo 110, que es el que se dedica a ver estos efectos, nos establece una norma de juego para el empresario, donde se le da una doble opción. Por eso es importante entender que la sentencia de despido improcedente, a pesar de que declara el despido improcedente, le da al empresario una doble opción. Y además nos establece tres normitas, dos o tres, relativas a que ya con carácter previo el empresario va a poder decir cuál es su opción, pero eso lo vemos ahora. Con carácter general, el empresario va a poder elegir, cuando el despido se declara improcedente, la readmisión del trabajador con abono de salarios de tramitación, ¿vale? Según el artículo 56.2, o bien no readmitirlo. Esa readmisión, les digo, y lo dice el artículo 110, tiene que ser en las mismas condiciones en las que estaba antes del despido, ¿vale? Mismo puesto, mismas funciones, mismo horario, mismos derechos que tenía con su contrato hasta el momento en que fue despedido. Eso más el abono de los salarios de tramitación que se hubieran devengado. Bien, o una segunda opción, que es: no te readmito en la empresa, pero te abono la indemnización legal que establece el 56.1 del Estatuto de los Trabajadores. No tendríamos que aprendérnosla, pero es de 33 días por año trabajado. Si los periodos son inferiores al año, se prorratea, y hasta un máximo de 24 mensualidades, ¿vale? 2 años de sueldo. Bueno, pues esos son el concepto de indemnización, y es una opción que tiene el empresario. Siempre, excepto en un caso que deben ustedes aprender. Será el trabajador quien opte cuando se trate de un despido improcedente, pero de un representante legal o un representante sindical. Eso está en el 110, creo que en el punto tercero. En el punto segundo, en el caso de que se trate improcedente de un representante legal o sindical, la opción cambia y la opción corresponde al trabajador, ¿vale? El despido será igualmente improcedente, pero quien elige es el liberado sindical o representante legal, ¿vale? Bueno, esta opción pues se da para que no cause un estrago a la empresa, y para que un despido en el que ya hay una mala relación, incluso personal, entre jefe y trabajador, otra plantilla trabajador, etcétera, pues se pueda solucionar mediante una indemnización. Bueno, y tener en cuenta también en los casos en que el despido ha sido declarado improcedente, pero
por cuestiones formales, es decir, no se ha cumplido con los requisitos de la carta de despido, no se ha puesto a disposición la liquidación por finiquito al empleado, no se ha cumplido con alguna norma interna que tenga el convenio del sector que sea, que exija determinada actuación previa. En determinados casos no se ha contado con la comunicación a los representantes sindicales y bueno, no estaba exigido, pero es una praxis que tenemos. Cumplimiento de requisitos formales que dan lugar a que se declare improcedente, pero la realidad del hecho es que ahí hubo alguna actuación o conducta del trabajador que sí que da lugar a despido. Bueno, pues la ley lo contempla en el punto cuarto del 110 y dice que a pesar del despido, si opta por readmitirlo al trabajador, ¿vale? Despido improcedente, opción de número 1, readmito y abono los salarios de tramitación, pero el empresario se guarda una carta en la manga por ley en este punto cuarto, donde tenemos un nuevo plazo de 7 días para emitir de manera correcta el despido. Bueno, mucho cuidado con esto porque en ocasiones se entiende que me apoyo en el mismo acto para un nuevo despido. Bueno, la ley lo que dice es que este nuevo despido no será subsanar el antiguo, el que tenía un defecto de forma, sino que es un nuevo despido. Por lo tanto, a los ojos del trabajador y del derecho del trabajador, tendrá plenos derechos para impugnar este nuevo despido. Y muchas veces por inexistencia, ¿vale? Ya el hecho anterior ya no me lo puede usted achacar a posteriori en la readmisión. Imaginemos una falta de puntualidad, lo hecho y ya está. Esas faltas no podrían, por defectos de forma, dar lugar a un nuevo despido. Habría que esperar a que cometiera hechos similares y proceder a un nuevo despido. Es una puerta que deja abierta la ley en esos 7 días y que el empresario pues, puede valorar si utiliza o no utiliza. En todo caso, este nuevo despido obviamente deberá tener todos los requisitos de forma para que sea procedente, si no volveríamos al mismo error, ¿vale? Y se volvería a declarar improcedente. Bueno, ese es el 110.4 que introduce esa peculiaridad en el despido improcedente. Bueno, por último, los efectos que tiene la sentencia si declaramos nulo el despido. Fíjense que calificar como nulo el despido es la mayor de las consecuencias que puede tener el despido, ¿vale? Como si nunca hubiera ocurrido. Supone siempre, tal y como dice el artículo 113, la inmediata readmisión del trabajador, y fíjense que aquí no habla de salarios de tramitación, como no ha existido, ese despido es calificado nulo desde siempre. Lo que dice es que se le abonen todos los salarios dejados de percibir, tanto los que le corresponderían en lugar de finiquito, o sea, es como si nunca hubiera existido el despido. Debería cobrar todo, incluidos los meses que estuvo negociando o que sufrió el despido y la carta de despido, etcétera. Además de eso, nos añade que la sentencia será siempre ejecutable provisionalmente. Recuerden, en civil, las sentencias que puedan ser o no ejecutadas provisionalmente. ¿De qué depende todo esto? De si se pone o no se pone recurso frente a la sentencia que califique como nulo el despido. En este caso nos va a dar igual porque inmediatamente se puede establecer, se puede presentar o solicitar la ejecución provisional de la sentencia para que ya me readmitan y me abonen todas las cantidades dejadas de percibir. ¿En qué articulito tenemos la ejecución provisional? Artículo 297 dentro del capítulo de ejecución, ¿vale? Habla de la ejecución provisional y en estos casos de nulo, de nulidad el despido, siempre cabe la ejecución. Y es curioso, incluso aunque fuera el trabajador el que pudiera interponer recurso. Bueno, no sé si, por ejemplo, la sentencia establece la cantidad que debe percibir y el trabajador no está de acuerdo. Puede recurrir, pero ya empezaría a ejecutar, ¿vale? Es un caso que se me ocurre de que sea el trabajador el que va contra la propia sentencia que le ha calificado de nulo el procedimiento, ¿vale? Bueno, los artículos 111 y 112 nos hablan de qué efectos tiene no la sentencia sobre la situación real del trabajo, sino qué pasa con la situación real cuando se interpone el despido, ¿vale? ¿Qué pasa con la sentencia en ese ínterin hasta que se resuelva? Acabamos de ver un caso en el que directamente vamos a ejecución provisional, pero los artículos 111 y 112 lo que hacen es
barajar las distintas opciones. Vamos, por ejemplo, a ver alguna. Esto es echarle una buena lecturita y entenderlo, ¿vale? Si el empresario opta por, hablamos de un despido improcedente, y el empresario opta por readmitir al trabajador, el recurso, ¿vale?, dejaría sin firmeza la sentencia de momento. Bueno, lo que hay que hacer es ejecutar provisionalmente. Nos envía a la ejecución provisional del artículo 297. Si hubiera optado por indemnizar, conforme hemos visto aquí justo en la ventana anterior, si optara por la opción de indemnizar a 33 días por año trabajado, ¿vale? Lo que marca el 111 es que de momento no lo readmitimos. Durante el recurso consideramos que el trabajador está en una situación de desempleo no voluntario, ¿vale? Porque la realidad es que el recurso puede cambiar la sentencia y obligar a una readmisión. Por eso el articulito lo que hace es garantizar la situación de cotización y laboral del trabajador. Dice en el punto B: lo considero que durante la tramitación del recurso y hasta que se resuelva, el trabajador, en un desempleo involuntario, que lo que viene a suponer es que puede cobrar paro, ¿vale?, porque no tiene ingresos, y puede también cotizar, es decir, vincular al empresario para que pague todas las cotizaciones por él, por su trabajador, a la seguridad social, cotice por él, vamos a decirlo así, en caso de que el recurso pues considere nulo. Muchas veces ocurre, me lo dan improcedente, pero yo pretendo nulidad. ¿Por qué? Porque estoy muy bien en mi trabajo y lo que quiero es volver. El jefe me quiere echar, pero yo no quiero irme, y lo que quiero es que me siga pagando todo y me readmita en mi mismo puesto. No, mire, se lo damos improcedente, vale, recurro, ejecuto provisionalmente. ¿Y a mí en qué situación quedo yo en la vida real? Pues mire, desempleado no voluntario, desempleado involuntario. Usted puede irse al paro, cobrar el paro hasta que se resuelva el recurso, y también vinculamos tanto su cotización como la del empresario hasta que se resuelva. Si se resuelve y le dan la razón, al empresario se le van a cobrar todas sus cotizaciones para que al final esté la vida real homologada o emparejada a lo que ha dicho finalmente la sentencia en el recurso, ¿vale? No sé si me expliqué o me lié más de la cuenta. Vale. Y el artículo 112 nos da las mismas consecuencias, pero nos hace saber que cuando se trata de un representante legal o sindical de los trabajadores, es el trabajador el que ha realizado la opción, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos las mismas variantes, pero elegida por el trabajador. Si tenemos una readmisión, lo mismo, ejecución provisional hasta que se resuelva el recurso, por lo tanto, volvería a trabajar ese deliberado sindical. Y en la indemnización ocurre lo mismo, y bueno, nos da un plazo al final de 5 días, pero para retrotraer los efectos económicos al momento del despido, dependiendo de lo que ocurra, ¿vale? No complicarse mucho con esto, simplemente pues entenderlo y no sé, no son preguntitas que nos suelen caer mucho, pero bueno, queda más o menos explicado. Y poco más con el despido disciplinario, que es el que más suelen poner, casi que yo creo que es porque es la modalidad que está a la primera, ¿vale? Porque entre despidos disciplinarios, despidos por causas objetivas, no hay mucha diferencia en cuanto a volumen. Por ejemplo, estos años atrás los ERES han sido mayoritarios por razones claro, de la pandemia, de las crisis, de los concursos que ha habido en las empresas. Bueno, pero bueno, la que nos suelen preguntar y que nos interesa a nosotros, pues son estas modalidades. Digo, con las reservas de que todo nos puede entrar, ¿vale? Siempre me gusta hacerla. Bien, en la misma sección, y pues porque está muy vinculado en que en ocasiones por una falta me despiden o por una falta me ponen X días de empleo y sueldo o me abren un expediente, ¿verdad? Son situaciones similares con distinta consecuencia empresarial. Nos sitúa la ley en los artículos 114 y 115 qué procedimiento tiene el empresario o el trabajador para impugnar una sanción que le han impuesto y que no está de acuerdo con ello. Bueno, ¿qué son estas faltas que dan lugar a sanciones? En el trabajo yo puedo incumplir alguna cláusula de mi contrato, yo puedo faltar un día a trabajar sin motivo, porque me dio la gana y, oye, ¿qué consecuencia tiene esa falta? Es una falta leve, se le impone, pues ese día no lo cobras, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores regula en su artículo 58 todas las faltas de leves, graves y muy graves, y todas las sanciones también
equiparadas a ese tipo de sanciones. A cada sanción leve le corresponden unas sanciones posibles, a cada sanción grave lo mismo, y a cada sanción muy grave unas consecuencias pues más fuertes o más gravosas para el trabajador y que pueden llegar al despido, ¿vale? O la separación del servicio. Nosotros, como funcionarios, tenemos nuestro propio régimen de infracciones, son faltas, y de consecuencias, ¿vale? De sanciones. También se nos puede expedientar, expediente reglamentario, expediente disciplinario, y tenemos nuestro propio procedimiento para imponerse esas sanciones. En el Estatuto de Trabajadores, como les digo, está regulado en el artículo 58, y lo que hace la ley procesal es matizar cuestiones del procedimiento cuando no estoy de acuerdo y quiero impugnar esa sanción. La podré impugnar porque la sanción no es la que corresponde, o bien porque los hechos que han dado lugar a la falta por la que se me ha impuesto la sanción no han existido, no son correctos, no están acreditados, o bien no se han cumplido los formalismos. Fíjense que siempre a nivel empresarial existe un expediente para imponer esa sanción, y a lo mejor a lo largo de ese expediente pues se ha tenido que llamar a mi liberado sindical para estar presente, o yo soy afiliado y no le han dado ni siquiera la comunicación, o bueno, o no se me dio posibilidad de realizar alegaciones, me han vulnerado mi derecho a realizar alegaciones y me han puesto la sanción directamente, o incluso se han inventado completamente los hechos porque me quieren echar, en fin, definitivo, y han vulnerado incluso mi derecho fundamental del trabajo, ¿vale? Bueno, o X cuestiones que pueden ocurrir. Aprovechamos este procedimiento, ponemos en marcha la correspondiente demanda, y las modalidades, pues como todas, incluyen algunas especialidades. En cuanto a plazos, nos viene a decir que tenemos 20 días hábiles, acudiendo al artículo 103, para interponer esa demanda de impugnación de sanciones. 20 días hábiles, y desde el momento, claro, desde el momento en que se produzca la sanción, en el momento en que me la comuniquen, ¿vale? Tendremos 20 días. Eso es el 114.1. Si la demanda, o sea, si la impugnación se hace por una sanción que se ha puesto a un representante sindical, además por una falta grave o muy grave, ahí la ley impone que se tenga que hacer un expediente contradictorio, es decir, con capacidad de las partes de proponer prueba, de impugnar la contraria y de hacer alegaciones los dos, ¿vale? Las dos partes pueden contradecirse una a las otras frente a un árbitro que realmente es un instructor de ese expediente, con carácter previo a dictaminar la sanción que proceda. Si esto no se produce, pues va a tener unas consecuencias bastante relevantes y van prácticamente a dar por impugnada, por inexistente la sanción que se imponga. Bueno, por último, como les he dicho algunas veces a lo largo de este procedimiento, de estos procedimientos de modalidades, hay ocasiones en que se produce una inversión de la carga probatoria, donde al demandado se le impone la obligación de acreditar los hechos que dieron lugar, en este caso, a la sanción, ¿vale? Este es uno de esos casos donde el empresario, aunque es el demandado, ¿vale?, se le va a obligar a acreditar que se cometió la falta que dio lugar a la sanción. Es decir, él va a tener que probar de la manera que pueda que todo lo que justificó la sanción de empleo y sueldo que se le puso al señor durante 3 años, o el impago de la nómina de mayo porque no acudió a trabajar, tendrá usted que acreditarlo, ¿vale? Y esto supone invertir la carga de la prueba. Con carácter general sería el demandante el que alega algo y lo tiene que probar, igual que ocurre en civil, igual que ocurre en penal. Bueno, y en penal además tenemos el principio de presunción de inocencia, que más defiende esta tesis. Pues en algunos casos vamos a ver que se invierte, ¿vale? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se entiende más justo, para que no exista vulneración de derechos y libertades, que sea el empresario el que acredite que se produjo, en este caso, la falta, esos hechos que justificaron la sanción, ¿vale? También en esta modalidad probatoria se invierte no solo la carga probatoria, sino también el orden de intervención. Aunque el empresario es el demandado, ¿vale? En este caso siempre es el demandado la empresa, actuará primero, ¿vale? Es el último párrafo del punto tercero. Alegaciones, prueba y conclusiones se harán en el orden establecido para el despido disciplinario, que igual que en este caso,
primero se le da la palabra o interviene el empresario, en este caso para acreditar o presentar documental casi siempre sobre los hechos que dieron lugar a esa sanción. Bien, con respecto a la sentencia, en estas modalidades procesales vamos a hacer lo mismo, vamos a señalar intento de conciliación y juicio, y si hubiera juicio, lo que haremos es ver los efectos de la sentencia. El juez no va a tener sino 3 opciones más una nulidad. Confirmar la sanción completamente, en este caso, a pesar de haber invertido la carga de la prueba, el empresario ha podido demostrar que fulanito tal día, tal hora cometió tal hecho que, según el reglamento y según el estatuto, es una falta muy grave y procede castigarlo con determinada sanción, ¿vale? No voy a entrar en ejemplos para que no nos confundamos. Le da la razón completamente al empresario, tiene por acreditada la falta en la sanción, por cotejado que es la que corresponde, y lo que hace simplemente es confirmarla, vamos, realmente no procede condena alguna al empresario. En segundo lugar, puede que esa revocación sea parcial, ¿vale? En estos casos entendemos que el empresario no ha conseguido probar todos los hechos que justificaron la sanción, esta realidad de los hechos que se le imputaban al trabajador en concreto, no los ha conseguido probar completamente, o bien la sanción que aplicó no es la que verdaderamente correspondía. Le puso 6 meses de empleo y sueldo y procedía 1 mes nada más, ¿vale? En ese caso procede condenar por lo que no haya cumplido, ¿vale? Por lo que no haya abonado. Esos 4 o 5 meses de más, ese exceso, habrá que reintegrárselo. Bueno, pues se le da y no hay ningún efecto más. Si lo que procede es una sanción de menor entidad, ¿vale? Le hemos condenado por una sanción que correspondía a una falta muy grave, pero lo que se prueba es una falta leve. Lo que hace la ley es nuevamente darle un plazo al empresario, además lo establece como un plazo de caducidad, es decir, nada interrumpe ese plazo, y si el empresario no actúa en ese plazo, ya no podrá ni siquiera imponer la sanción que se consideró adecuada, ¿vale? Bueno, pues en ese caso quedaría sin sanción el empresario, pero bueno, también deberá pagarle si estuvo un tiempo sin recibir algún salario o lo que se esté valorando. La ley dice el exceso no percibido, ¿vale? Si le puse 6 meses de empleo y sueldo y resulta que el juez solo me deja imponerle una sanción menor de 1 mes, también tendré que indemnizar esos 4 o 5 meses no percibidos y que en principio había sancionado. Por último, la ley permite declarar completamente nula la sanción que se impuso. Bueno, además nos especifica, pudo imponerse sin requisitos formales establecidos por contrato, por convenio o de forma legal. Hay unos defectos de forma tan graves que ocurra lo mismo, que ni siquiera permite esa contradicción o ese requisito de forma que nos exija en algún momento. ¿Existe algún tipo de discriminación, bien sea prevista en alguna ley o previsto en la Constitución, o bien con vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas? Bueno, pues o bien se le imponga una sanción que no estuviera establecida bien en el Estatuto de Trabajadores o en las normas inferiores que puedan tener, por ejemplo, un convenio que fuera de aplicación al caso. En todos estos casos se va a declarar la nulidad absoluta, con pago de todo lo que se hubiera dejado de percibir y, bueno, y por supuesto, inmediata incorporación del trabajador conforme a su contrato. Bueno, último matiz que nos da con respecto a estas modalidades de impugnación de sanciones contra la sentencia que resuelva el procedimiento: no cabe recurso alguno, con una salvedad que es la que nos pueden preguntar, salvo en los casos de impugnación por sanciones de faltas muy graves, ¿vale? En estos casos sí que cabrá poner recurso de suplicación. Bien, nada más. Si se fijan, las modalidades son curiosas porque nos las solemos aprender, porque son, voy a hacerlo chiquitito un momento,
nos las solemos aprender porque son curiosidades que se salen pues de las simples reclamaciones de cantidad, de las cuestiones basadas en el contrato, ¿verdad? Y son muy específicas y además la ley procesal solo nos establece determinadas modalidades. Si ustedes se fijan, no hemos pasado por presentación de la demanda, admisión, salvo que haya algún detalle que nos quiera contar la ley, el proceso sigue el mismo trámite, señalamiento, notificación, se deberá agotar o no la conciliación, la vía administrativa, como vamos a ver ahora en las prestaciones de la Seguridad Social, señalamiento de los actos, no se mete a que los actos se señalarán de forma sucesiva en unidad de acto, ¿verdad? Nada de eso. El juicio, cómo se celebra, no. Todas esas normas ya las hemos visto en el ordinario y tiramos de ellas, ¿vale? Lo que nos dice es solo las curiosidades, los matices, las especialidades, ¿vale? Bueno, volvemos a pantalla completa, pasamos de modalidad, no se olviden de ver las que van de aquí para allá, nos tenemos que situar en los artículos 140 y siguientes, ¿vale? Fíjense que me saltó algunos, pero vamos a los que hemos dicho que vamos a ver a fondo. Sabemos lo que es la seguridad social, sabemos lo mal que funciona cuando nos tiene que atender, bien, pero sabemos lo que es, ¿no? Es un sistema de cobertura de determinados riesgos o contingencias que mediante cotizaciones y aportaciones de empresarios, trabajadores y del Estado, constituida en una red de organización bastante amplia, estatal, autonómica, estatal y autonómica principalmente, con sus delegaciones provinciales y con sus servicios comunes, pues lo que hace es darnos esas prestaciones pues que van de distintas, desde una jubilación hasta un paro, hasta una baja por distintas cosas, maternidad, enfermedad, accidente laboral, que vamos a ver hoy, lo que sea, ¿vale? Nos da distintas prestaciones económicas o no económicas, asistenciales, y cobertura médica también durante el tratamiento pues, de esa situación que puede ser un accidente o una enfermedad que no me permite ir a trabajar, caigo en baja, ¿vale? Sigue evolucionando el procedimiento, tengo que tramitar una incapacidad. Todas esas cuestiones que están relacionadas con la salud, con la seguridad social, afectan a la relación laboral basada en el contrato y para con mi empresa, sea trabajador para una empresa por cuenta ajena, o sea autónomo, o sea funcionario o empleado público, ¿vale? Es un abanico enorme de situaciones, de normas que entran a regular todo eso, y aquí nos tenemos que centrar en determinados asuntos con los que no estamos de acuerdo, ¿vale? Determinadas prestaciones que se nos reconocen, que estamos percibiendo y que de repente dejan de aportarnos, pues por ejemplo, con una alta médica de la mutua correspondiente, que me da el alta y yo sigo con lesión, dolor, secuelas, etcétera. Y no estoy de acuerdo con ese alta médica que da lugar a que deje de percibir la prestación que sea. O bien, no estoy de acuerdo pues con alguna otra situación asistencial o no, o con el importe de una prestación que se me está dando y no estoy de acuerdo con el cálculo, o no estoy de acuerdo con la duración que se me establece, porque creo que tengo más derecho, en fin, un mare magnum de situaciones posibles, donde lo que nos interesa es que el trabajador en general tiene esta modalidad procesal para impugnarla, esa prestación, y nos atenemos al proceso común y a estas modalidades, ¿vale? A estas especialidades. Para entrar un poquito antes de todo esto, y dicho todo esto, debemos saber que la seguridad social no funciona como un ente siempre llamado seguridad social, sino que tiene órganos gestores, ¿vale? Tanto en la parte asistencial como en la parte económica o de prestaciones económicas, y que tiene numerosos órganos a su servicio, o también llamados entidades colaboradoras, sobre todo las mutuas. En nuestro caso, pues la Mujeju actúa como entidad colaboradora de la seguridad social, tanto en la prestación asistencial como en las distintas indemnizaciones que tiene reguladas con la seguridad social. Por lo tanto, nos encontramos con esa red estructural de órganos gestores y entidades colaboradoras que, como su propio nombre indica, coadyuvan o ayudan a la seguridad social a la prestación de los distintos servicios. Aquí les he puesto algunos
órganos gestores que sí son los regulados como tales, ¿vale? Las colaboradoras serían todas las mutuas y algunas entidades también como la MUFASE, MUGEJU, la mutua, algunas empresas semipúblicas que actúan y prestan estos servicios, ¿vale? Todas esas. Como órganos gestores de la Seguridad Social tenemos a la Tesorería General de la Seguridad Social, su servicio común, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, INGESA, que viene a ser el Instituto de Gestión Sanitaria para Ceuta y Melilla, que es específico. Tenemos al INSERSO para los mayores y servicios organizativos sociales, el CEPE para todas las cuestiones de empleo público y algunos específicos como el Instituto Social de la Marina, pues para colectivos específicos de, pues en este caso, los marinos mercantes, ¿vale? Todo lo que conlleva eso. Tenerlos a la vista porque ahora veremos que las demandas, en función de lo que sea, se pueden indicar contra la Seguridad Social o contra sus órganos gestores o incluso con las entidades colaboradoras. No siempre va a ser necesario demandar a todo Kiski y además a mi empresa, ¿vale? Veremos que hay excepciones, sobre todo en el otro procedimiento que veremos. Dicho todo esto, la mayoría de procedimientos se refieren a ese momento en el que yo he caído en baja laboral por un accidente, por una enfermedad, y tengo que darme de alta, ¿vale? Quien me da de alta es la mutua, que, pues bueno, el trabajador siempre dice que me dieron el alta y yo todavía estoy hecho polvo, no puedo ir a trabajar, quiero ir a un médico privado, en fin, la situación que cotidianamente se puede producir. Y se llega al momento en el que el trabajador no está de acuerdo o verdaderamente sigue con mucho dolor, incluso le han planificado un tratamiento o una operación, etcétera, etcétera, y la mutua o la entidad le está dando de alta, con lo cual se tendría que reincorporar inmediatamente al trabajo y no puede. Ahí procede poner en marcha este juicio, este procedimiento e impugnar ese alta médica. Fíjense que hay un punto clave, una norma clave que nos viene a decir que esas bajas se pueden ir prorrogando, pero que cuando llega y se supera el año, cuando se superan los 365 días de baja continuada, bien por un tribunal, bien por un servicio público médico, bien por la propia mutua de la empresa o la mutua colaboradora, me tienen que valorar. ¿Por qué? Pues porque ya se entiende que al año ese accidente, esa baja, esa lesión que ha dado o esa enfermedad ya no es una cosa puntual que tenga un momento de baja y una alta médica con reincorporación inmediata del trabajador. Ya hay algo más grave y tenemos que valorar si es posible o no que se caiga en alguna situación de incapacidad. La incapacidad va por otro lado, tienen distintas graduaciones en función de la mayoría, de mayor gravedad o menos gravedad, pero no vamos a entrar en eso, ¿vale? Ni las grandes invalideces, etcétera, etcétera, ¿vale? Incapacidad temporal, incapacidad definitiva, no vamos a entrar en todas esas definiciones porque no nos hacen falta. Pero bueno, saber que las bajas laborales tienen ese momento crítico en el que pueden cambiar de poder incorporarme a ya no poder incorporarme, a lo mejor ni siquiera al trabajo nunca más, ¿vale? Porque existe esa posibilidad. Bueno, entramos de lleno en la impugnación de altas médicas como modalidad procesal laboral, regulada en el capítulo 6, artículo 140 y siguientes. El artículo 140 sí ha caído en algunas convocatorias, tanto en tramitación como en gestión, y bueno, por lo tanto tenemos que tener cuidadito con estas especialidades. En estos procedimientos, todas las demandas que sean contra Seguridad Social o estos órganos que hemos visto, gestores o entidades colaboradoras, tenemos que siempre agotar la vía administrativa correspondiente. Recuerden, del procedimiento ordinario traemos como requisitos previos el intento de conciliación o agotar la vía administrativa en los casos en que sea. Vale. Hay una salvedad, siempre, excepto, ¿vale? En el mismo párrafo vemos lo que tenemos que aprendernos. Acabamos de hablar de esas bajas por más de 365 días, pues bueno, cuando impugnemos la alta obligatoria de las entidades gestoras por haberse agotado el plazo, es decir, pasa el año y no me quieren dar ninguna incapacidad, sino mandarme a trabajar, ¿vale? Ese alta médica no necesitaré agotar la vía administrativa obligatoria, ¿vale? Correspondiente. Pues en esos casos, además lo establece también el artículo 177 y siguientes, no será necesario hacerlo.
tampoco cuando elija, aquí la ley no es muy exacta, dice, haber agotado la vía administrativa, incluyendo cuando yo acumule dos acciones, ¿vale? La lesión que yo haya tenido y por la que estoy de baja médica, con una lesión de un derecho fundamental o una libertad pública. Con una excepción, no tendré que agotar la vía administrativa si en lugar de ir por esta impugnación de altas me voy al procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? Pero es que en ese procedimiento ya de por sí es urgente y preferente, no necesito agotar la vía administrativa. Pues bueno, en estos casos tampoco lo haré. Son esas dos excepciones. La principal, cuando tras los 365 días de baja ininterrumpida me den el alta médica mi entidad colaboradora, mi mutua o mi organismo gestor si soy de la Seguridad Social. Bueno, si yo no hubiera agotado la vía administrativa o no, bueno, más bien no lo acredite en la demanda, me van a dar un plazo de 4 días para subsanarlo, ¿vale? Tendré que traer, recuerdan que se me desestimó el recurso, que lo presenté o que se me cumplió el plazo sin resolverlo mediante silencio administrativo, en este caso negativo, ¿vale? Bueno, me dan 4 días para subsanarlo. Normalmente aportaré la certificación, aportaré la presentación de recursos sin respuesta, por lo tanto, silencio administrativo. Y si yo no subsanara, le dará cuenta el letrado al tribunal, trámite ya requete sabido, para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda. ¿Vale? Todo eso, artículo 140, puntos 1 y 2. Además de esta parte general, por así decirlo, o pinceladas generales, por así decirlo, tiene una serie de especialidades el procedimiento, que es lo que tenemos que prestar más atención, ¿vale? Son 4 apartaditos. Lo primero, no es necesario, como dijimos antes, demandar a todo Quisqui. Demandar a todo Quisqui se refiere Seguridad Social, Tesorería, la mutua que me está atendiendo, la empresa, al servicio de tal de la empresa que me lleva. No, tranquilidad, no es necesario. Solamente presentaré contra la entidad gestora y en su caso contra la colaboradora de gestión, ¿vale? En la gestión, los 4 o 5 que hemos visto que delegan el cumplimiento de determinados servicios, ¿vale? De la Seguridad Social pasa pues al Inserso, al IBIMA, a quien sea. No tendré que demandar al servicio público sanitario, es decir, al centro médico que me valoró, al tribunal médico que me valoró, al centro ambulatorio, al instituto de medicina, de donde sea. No, al médico que me dijo usted ya está bien, no tendré que demandarlo, incluirlo en esa demanda. Salvo en un caso, salvo que el alta venga emitida directamente por ellos, ¿vale? No se trate de un informe que luego la Seguridad Social interpreta, sino el alta me lo quieren dar directamente ellos, ni tampoco tendré que meter en la demanda a mi propia empresa cuando lo que se esté cuestionando es la contingencia. ¿Qué significa esto? Cuestionar la contingencia quiere decir que los riesgos que cubre la Seguridad Social son por contingencias comunes. Yo he cogido una gripe que me pegó mi hijo en mi casa y no tiene nada que ver con la relación laboral, o yo he cogido una enfermedad laboral derivada de que nos mandan en el trabajo a entrar en contacto con productos tóxicos sin medidas de protección. Ahí se junta un conglomerado que ha dado lugar a esa enfermedad. Si el empresario o la entidad que debe pagar la prestación discute si se trata de una contingencia común o una contingencia profesional o enfermedad profesional, es el caso que estamos hablando. En ese caso, tampoco tengo que demandar, en ese caso sí tendría que demandar a la entidad completa y a la empresa, en este caso, si se está cuestionando una contingencia común de una contingencia empresarial. Con esas dos salvedades que tenemos aquí, el propio servicio médico es el que me da el alta, lo tengo que meter en la demanda. La empresa cuestiona el tipo de contingencia, la tengo que meter en la demanda. Si no, solamente contra quien me está dando el alta, que será la entidad gestora o la entidad colaboradora mutua, ¿vale? Ese es el resumen para entenderlo. Calificamos este procedimiento de urgente y de tramitación preferente. Bien, y eso no quiere decir sino que lo repartirán antes, lo tramitarán antes, lo señalarán antes en el juzgado que le corresponda. Y con respecto a la tramitación, aquí sí nos habla de la vista, nos marca un plazo de que se tendrá que señalar en los 5 días siguientes a que se hubiera admitido y que la sentencia contra la que no cabe de recurso se dictará en los 3 días siguientes ¿a qué? A la celebración de la vista. Bueno, pues esto es simplemente un plazo más que nos tenemos que aprender para esta modalidad de
de procesos laborales. Nos dice que no se pueden acumular otras acciones a la acción de impugnación de alta médica, ni siquiera si estoy reclamando por incapacidad temporal, ¿vale? Una distinción o una falta de pago de una cantidad económica, ¿vale? Lo que sí va a poder hacer la sentencia, como dice en la letra D, es al dictarse sentencia que además diga que el alta es indebida, a este señor no le podían ustedes dar de alta, poner que se me reponga en la prestación que yo estuviera percibiendo. Lo normal, una prestación por baja, ¿vale? Los famosos porcentajes, pues bueno, si yo impugno porque en vez de pagarme el 75% de la nómina me están pagando el 60%, ese cálculo vendrá incluido aquí en la reposición al beneficiario de la prestación. Oiga, este señor que ustedes dieron de alta en mayo no estaba para darle el alta ni en mayo, ni en junio, ni en julio, sino en septiembre. Me lo han impugnado, yo le doy la razón. Además, ustedes le estaban pagando el 60% de la nómina durante todo ese periodo, pues ahora le tiene que pagar mayo, junio, julio hasta septiembre y no en el 60, sino en el 75%, que es lo que corresponde, ¿vale? Es un ejemplo. Bueno, en este tipo de modalidad procesal, de reclamación frente a prestaciones o no de la seguridad social, nos habla de que, bueno, algo obvio que en civil se deduce, pero bueno, ¿cuándo pueden actuar en el procedimiento las distintas entidades gestoras, tanto de la Tesorería General de la Seguridad Social como los entes gestores y colaboradores? Pues miren, resumiendo el artículo 141, va a ser cuando estas entidades demuestren en el tribunal que tienen interés en intervenir por razón de su competencia. Esto es tan fácil como mirar la legislación de las distintas entidades y decir que les corresponde a ellos el conocimiento de tal prestación o la cuantificación de cuánto le corresponde a cada uno por esa prestación que ellos se encargan, ¿vale? Casi siempre en esto no hay ningún problema en legitimarlos, ¿vale? Como la legitimación es la posibilidad y la capacidad de intervenir en un procedimiento por razón del interés, ¿vale? Yo soy el legitimado activo, el trabajador, porque es el que está sufriendo ese alta indebida, alta médica indebida. La entidad gestora, pues porque ha sido la que lo ha dictado y porque además tiene interés en que el porcentaje que cobre sea este o lo que quiera que sea. Una vez legitimados y teniéndoles por personados, por supuesto van a poder intervenir pues como cualquier parte procesal. Recuerden que ellos tienen a sus letrados que van a poder, o a sus servicios jurídicos, que son los que a través del Exnet van a intervenir. Bien, podrán solicitar antecedentes, podrán plantear y aportar cuanta documentación quieran y se les tratará en definitiva como una parte más, ¿vale? El artículo 141 pues lo deja así de manifiesto y bueno, pues está bien. Otra de las prestaciones de la seguridad social que más se discute, artículo 142, bien, es la relativa a las prestaciones que se producen por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. Accidente de trabajo, aquel que ha ocurrido durante el horario de trabajo, ocasionado por alguna de las funciones de trabajo o en el ejercicio de cualesquiera otras funciones, estén o no en su contrato. También los famosos accidentes, sobre todo de tráfico o en medio público, in itinere, que se llaman. Desde que yo me levanto por la mañana para ir a mi trabajo, ese para ir a mi trabajo, traducido a estos efectos de accidente de trabajo casi siempre, quieren decir que ya estoy trabajando desde mi horario hasta que termine mi jornada laboral, llegando a mi domicilio, ¿vale? Se llama accidente de tráfico in itinere y es un accidente laboral. Hace, creo que 2 días, un tribunal no me acuerdo de dónde, ha reconocido como accidente de trabajo un señor que estaba en su casa teletrabajando y aprovechó la pausa de trabajo para ir a la cocina, ¿vale? A tomarse algo, un vaso de agua o un vaso de lo que sea. Se cayó y se cortó la mano. Pues esta sentencia dice que ese accidente se tiene que considerar como accidente de trabajo porque estaba en una modalidad de trabajo que es el teletrabajo y estaba en horario de trabajo, ¿vale? Si lo miramos desde el punto de vista del trabajador, no hay ninguna duda. Yo estaba en mi ordenador, salí a beber agua corriendo incluso para volver antes al ordenador y poder seguir trabajando en lo que quiera que esté trabajando y me caí por las escaleras, me caí contra una ventana, lo que sea, me di en la cabeza, me corté una mano.
Desde el punto de vista del empresario, hay que discutirlo porque ni estaba usted trabajando, su rendimiento en general con esto es un 60% de lo que es presencial y usted en el sistema de control del clic del ordenador ha fallado durante 3 horas ese día. Usted no bajó y volvió, usted llevaba 3 horas sin trabajar. Bueno, pues la sentencia en ese caso concreto resolvió que sí, que es un accidente de trabajo. Fíjense si abarca cuestiones. Enfermedad profesional, al contrario, enfermedad profesional durante mucho tiempo y por alguna razón se me ha causado o producido una enfermedad a consecuencia de mi trabajo. El minero, el marinero, el quien sea, yo para personas que estamos mucho con ordenador, hay una que siempre contamos que es famosa lesión de muñeca, ¿vale? Por apoyar siempre durante años y años, durante muchos días, la mano en el ratón, hay una enfermedad, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que me produce a la larga un dolor insoportable en los huesos propios de la muñeca. Bueno, pues eso está definido como enfermedad profesional. Pero más sencillo que todo eso, enfermedades pulmonares de todos los que trabajan con productos tóxicos en empresas químicas o en empresas de lo que sea, industria, lesiones crónicas por unos esfuerzos físicos en tal. Todas esas enfermedades, al final, pues primero necesitan unas prestaciones asistenciales, asistencia sanitaria, y luego con las distintas bajas o incapacidades temporales van a necesitar una cobertura de prestaciones por baja laboral, por enfermedad o por lo que sea. Finalmente, con las consecuencias más graves de estas enfermedades o accidentes, ya la persona no puede trabajar en la escala que sea y se producen las indemnizaciones a cargo de la Seguridad Social por incapacidades permanentes o por indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos con ocasión de este accidente o esta enfermedad. Todas esas coberturas las presta la Seguridad Social y podemos no estar de acuerdo con ellas. A priori, antes de entrar en el artículo que nos ocupa, el 142 y siguientes, posibilidades de reclamación y presentaciones en vía laboral, pero ojo, también en vía penal. Aquí a lo mejor nos salimos un poco del tema 23, pero no importa. En la vía laboral, un plazo que nos tenemos que aprender, no solo para la OPO, sino también para la vida normal, ¿vale? Tenemos un año desde que se produzca el accidente o desde que se estabilicen sus secuelas, ¿vale? Y si es enfermedad profesional, desde el momento en el que estoy en tratamiento y tengo ya la información para calificarla como enfermedad profesional, ¿vale? Tendré que reclamarla. En vía penal se abre una vía en la que, como ocurre siempre en penal, tengo que tener hechos que puedan traducirse o demostrarse que constituyen un delito. En este caso, alguno de los tipos o subtipos que recogen los artículos 311 a 318, que es los que recogen delitos casi siempre de la empresa o del empresario contra los trabajadores, ¿vale? Muchos de estos están relacionados con la falta de previsión, la falta de formación o sobre todo la falta de las medidas obligatorias de seguridad en el trabajo. ¿Vale? Si esto se produce de alguna manera, pues entramos en estos delitos. La falta de cobertura, no lo dado de alta, la contratación irregular para cualquier trabajo. Imagínense en esa península las cuadrillas de inmigrantes sin papeles que esperan ahí en las playas para ser recogidos por los agricultores y tal, empresarios. Todas esas cuestiones pueden dar lugar a la apertura de vía penal. Tendré la posibilidad de presentar denuncia o querella en 6 meses desde el accidente o desde el conocimiento de la enfermedad profesional. Bueno, eso como introducción general, ¿vale? El artículo 142 y siguientes nos empieza a dar detalles de qué cambia en esta modalidad o qué tenemos que hacer. Lo primero de todo es que nosotros podemos saber quién sería la entidad que me cubre o quién es la mutua que me tiene que cubrir, pero a lo mejor no lo conozco. Yo estoy trabajando, soy un trabajador que no tiene mucho conocimiento, yo ni me preocupo de eso. Eso lo lleva el recursos humanos o el asesor o nadie, ¿no? Porque a lo mejor el empresario me está haciendo la pirula y llevo meses trabajando sin que me dé de alta. No estoy cubierto. Bueno, yo como quiera que sea, no conozco o no puedo poner en la demanda a la entidad. Lo que va a hacer el letrado una vez que se le presente la demanda es requerir al demandado, requerir al empresario. ¿Quién mejor que el empresario, si es un empresario legal, conoce cuál es la entidad que cubre, quién es la mutua de accidentes, quién es la entidad gestora que lleva ese accidente o esa enfermedad?
le damos 4 días para que nos lo diga, nos lo acredite. Acredíteme que ha dado de alta a este señor y acredíteme cuál es la entidad que cubre este accidente que acabamos de tener, que ha dejado a este señor paralítico o sin mano, por ejemplo, se cortó una mano en la carnicería. Vale. Si transcurridos esos 4 días no me lo dice, no atiende al requerimiento, fíjense qué medida más curiosa. Embargo preventivo automático por el juez. Una de las preguntitas es, ¿quién acuerda ese embargo? ¿Por qué? Porque en la ejecución civil es el letrado el que acuerda, pero aquí no. Aquí estamos empezando un procedimiento. Fíjense que estamos en la demanda. Pues en este punto tan curioso, el letrado sí es el que manda subsanar. Dígame quién es la mutua que cubre a este señor. Vale. Le damos audiencia a la Tesorería General de la Seguridad Social como ente genérico y el juez acuerda el embargo preventivo, ¿vale? No confundir letrado que subsana con juez que acuerda el embargo de bienes suficientes, los bienes que se supone, dinero en cuenta, bienes materiales, lo que sea, embargo normal y corriente, que cubrirán el resultado del juicio, ¿vale? Asegurará la indemnización de ese señor por perder la mano, por quedar paralítico, por lo que sea, lo que quiera que haya, por esa enfermedad profesional, lo que quiera que haya ocurrido. Nos da otra pincelada. Cuando tengamos un proceso en el que se cuestiona si la contingencia fue común o profesional, que es bastante importante, una simple gripe que no tiene nada que ver con el trabajo, o una contingencia profesional, cualquier accidente o enfermedad derivado verdaderamente de ahí. O bien, sobre falta de medidas de seguridad, acabamos de mencionarlo, en un accidente o una enfermedad, le daremos paso o le pediremos a la inspección de trabajo si tiene informe sobre las circunstancias del accidente. Normalmente, cuando ocurre un accidente grave, se ponga o no se ponga la vía penal, que suelen ir siempre en paralelo, lo que se suele hacer siempre es dar parte del accidente a la inspección de trabajo, tanto por el empresario como por los representantes de los trabajadores o por el propio trabajador. ¿Por qué? Pues porque la inspección se dedica a ver si se han cumplido todas las normas, especialmente las de seguridad, al ocurrir este accidente. Y muchas veces el informe positivo de la inspección de trabajo sirve para que la empresa que cumple con todo esto no tenga procedimientos abiertos ahí que le pueden perjudicar, ¿vale? Pero en otros tantos casos sirven para descubrir irregularidades, vulneración de derechos del trabajo o incluso vulneración de derechos fundamentales para con el trabajador y dan lugar a estos informes de la inspección a la apertura de diligencias previas por delito contra los trabajadores, ¿vale? Todo eso se suele ver en los tribunales unido, mezclado o sucesivo. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que cuando se trate de estas cosas, de ver si la contingencia es común o profesional, o si hubo o no hubo las medidas de seguridad suficientes, damos ese traslado y le pedimos a la inspección de trabajo que nos diga si tiene un expediente abierto y que nos informe en su caso de cómo está ese informe. Plazo que le damos, perdón, que se me pasó, plazo que le damos 10 días para ello. Bien. Vale. En cuanto a recabar el expediente, ¿y por qué no tengo yo aquí el resto? ¿Dónde me fui? Ah, vale, está bien. La víctima de acoso. Uy, me da que puse mal las diapositivas. Esperen un segundo. Está bien. Vale, no, está bien, está bien. Nos quedaría, no, me faltó incluir la del 144. Vale. Este es el siguiente proceso. El objeto del presente. Vale, aquí y aquí. Aquí me faltó una diapositiva que, bueno, realmente tampoco incluía mucho, sino simplemente qué ocurre. Lo voy a explicar sin la diapositiva que me faltó. Conchis. Aquí. ¿Qué ocurre si la entidad gestora o colaboradora pues no aporta en el trámite general el expediente administrativo que recuerden se ha tenido que tramitar? Si nos ponemos en las normas del procedimiento ordinario, en los procesos contra la seguridad social o entidades colaboradoras, primero hemos ido agotando la vía administrativa hasta el silencio administrativo o el no por respuesta y eso ha generado un expediente administrativo que en el juzgado se lo requerimos. ¿Vale? Si no nos lo remite, decimos que por vía urgente, el artículo 144 se lo vamos a requerir de nuevo para la inmediata remisión. Y los actos de juicio se van a celebrar aunque no tengamos ese expediente remitido.
¿vale? Bueno, lo que puede ocurrir es que al trabajador, al demandante, le convenga que se vea primero el expediente por el tribunal en el juicio o incluso antes en la conciliación para poner de manifiesto la irregularidad que sea. Bueno, pues en ese caso el punto segundo lo que nos dice es que si le conviene aportarlo a sus propios fines, podemos acordar la suspensión. Fíjense que toda esta ley viene siendo contraria a la suspensión. Este es uno de los supuestos en los que sí que cabe esa suspensión del proceso hasta tanto se ordene remitir inmediatamente, dándole un nuevo plazo de 10 días, ¿vale? Bueno, pues eso sería una de las causas posibles de suspensión del procedimiento. Y por último, lo que nos viene a decir en el último punto, en el tercero, es que si llegado el nuevo señalamiento tampoco hubiera llegado o sea, suspendido porque falta el expediente, le damos 10 días, 5 si se trata de altas médicas de duración de más de 365 días. Pero si llega el nuevo señalamiento y no lo tengo, la consecuencia ya cierra, ya no permite una nueva suspensión y dice que se tendrán por probados todos los hechos que el demandante proponga en su demanda de difícil o imposible demostración por otros medios que no sean el expediente. Aquí hablaríamos de un supuesto en el que la administración sabe o le consta que ha metido la pata o que el expediente está mal tramitado, que hay una vulneración grave y no quiere, por algún motivo, remitir ese informe. Entonces, la consecuencia para poder celebrar juicio y forzar un poco a que remita el expediente es tener por probado todo aquello que solo se pueda probar o que el trabajador solo pueda probar con ese expediente administrativo que no se remite, ¿vale? Hasta ahí llegaría ese procedimiento. Los otros articulitos, pues bueno, los podemos leer, pero vamos, ya no se refieren tanto a las prestaciones por enfermedad o accidente laboral, salvo que una vez notificado todos, una vez realizada toda la sentencia, se notifica obviamente a la entidad que intervenga y poco más, y se abren las vías de recursos si hubieran. Vale, bueno, nos quedaría simplemente el último de las modalidades que vamos a tratar, que estas las tenemos artículo por artículo. Nos tenemos que ir al 177 y siguientes, ¿vale? A ver si yo los uní bien. Sí, efectivamente. Este procedimiento son poquitos artículos, son sencillos, del 177 al 182, son 5 artículos, 17, 68, 69, 80, 81, 82, son 6 artículos. Los debemos leer tal cual, ¿vale? No tienen ninguna complicación, pero sí tienen mucha parafernalia, muchas frases, ¿vale? Si ustedes se fijan, lo hemos dejado tal cual. Artículo 177. ¿Quién puede interponerlo? En cuanto a la legitimación. Y nos cuenta un montón de posibilidades. ¿Por qué? Porque lo que hace es proteger la modalidad de todos los derechos fundamentales, ¿vale? Nos habla de un derecho de interés legítimo y ahora empieza a mencionar derechos fundamentales. Libertad sindical, huelga, otros derechos fundamentales, libertades públicas incluida, prohibición, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Todo lo que la Constitución considera derechos fundamentales lo protege esta modalidad, la ley procesal en esta modalidad. Podrán acudir a los tribunales cuando en el ámbito de relaciones jurídicas y el orden social entienda que se les han vulnerado, ¿vale? Cualquier otra vulneración que indirectamente también conecte con la prestación de servicios, lo podrán impugnar si consideran que se le ha vulnerado su derecho del trabajador, ¿vale? Yo he dejado todo el artículo sin resumirlo porque merece la pena estudiarlo, pero bueno, cuestiones que tenemos que entender, aparte de que se presenta mediante demanda con las mismas normas del procedimiento ordinario y estas especialidades, peculiaridad en este procedimiento, el Ministerio Fiscal siempre va a ser parte, ¿vale? Una garantía procesal más. No cabe acumular a este procedimiento ninguna acción distinta. Hemos visto ahora mismo que cuando hablamos de prestaciones de la seguridad social, si me vulnera algún derecho fundamental o libertad pública relacionada con mi contrato o mi relación con la empresa, puedo optar por irme a esta vía. ¿Vale? Lo que intenta esta vía, al no permitir que se acumulen otras acciones, es tener expedito el campo para poder resolver sobre esa vulneración concreta. ¿Vale? Bueno,
El juicio va a quedar limitado, como nos dice en cuanto a esa acumulación, a determinar si ha habido lesión del derecho fundamental o la libertad pública, sin que puedan acumularse ninguna otras acciones de otra naturaleza. Eso estaba por aquí. Tengo las diapositivas cambiadas y además la forma que tienen no es la que yo suelo tener. No acumulación, ¿ves? Me lo pone repetido. No sé qué me ocurrió aquí en esta última. Vale, aquí parece que está un poquito mejor. Vale. En cuanto al trámite, que es el artículo 179 y siguientes, nos dice la ley que va a ser carácter urgente y además va a ser preferente respecto de todos los que le sigan. Hemos visto ahora mismo las prestaciones de la Seguridad Social son preferentes. Bien, pero aquí le estamos añadiendo la urgencia y además decimos que aunque haya modalidades procesales en mi juzgado, la principal y la prioritaria va a ser derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Por qué? Pues por la gravedad que puede implicar, ¿vale? Es una consecuencia del principio de constitucionalidad y la protección que se le da o el amparo que se le pretende dar a cualquier vulneración de derechos fundamentales. Cualquier otro recurso también va a gozar de esa preferencia. La demanda tiene el plazo general, aquí no nos complicamos, plazo general para interponer demanda y de prescripción o caducidad de la acción correspondiente. En la plataforma tienen en el tema ese cuadrito que hemos hecho lo más sencillo posible para que vean o puedan ver los plazos de caducidad de las distintas acciones. Despido, reclamaciones de cantidad, vulneración de derechos fundamentales, todas esas peticiones o acciones tienen su plazo de caducidad o de prescripción. Además de presentar la demanda con los requisitos propios y generales que hemos estudiado con el procedimiento ordinario, de identificación de las partes, descripción de los hechos, etcétera, etcétera, documentación, intentos de conciliación o lo que sea, en este caso no nos va a ser necesario cuando vayamos contra entidades prestacionales de la Seguridad Social. Deberemos expresar con claridad dónde está la vulneración de ese derecho, ¿vale? Y si pretendemos alguna indemnización, la cuantía que nosotros vamos a pedir, ¿vale? También le diremos específicamente daños y perjuicios que se me han causado y, en definitiva, como digo siempre, los hechos que me han ocurrido. Bueno, hay alguna sección ahí en letrita chiquitita, pero no vamos a entrar en ella. Vale. No se van a admitir las demandas que no cumplan con esto, las demandas que de manera genérica reclamen una vulneración del derecho a huelga, por ejemplo, ahora que parece que vamos a ir a huelga el próximo día 19, una huelga sui generis, aprovecho a decir, porque es como unos parones raros, pero lo llaman huelga. Bueno, pues imaginemos que mi jefe o mi dirección general me impide de alguna manera acudir a la huelga. O bien yo creo que me la impide y realmente no me lo estaba impidiendo. Yo tengo que definir exactamente cuáles son los actos, hechos concretos que han dado lugar, según yo, a esa vulneración de mi derecho a huelga, ¿vale? Bueno, pues si no lo pongo, me rechazarán de plano, o sea, una inadmisión completa de mi demanda. Bien, permite subsanarlo, o sea, que el juez intentará siempre que subsane acreditando esto, aportando aquello, falta tal cosa que dijiste que aportaste y no aportas, etcétera, etcétera. A continuación, la ley nos habla de los actos de conciliación y juicio. Nos dice que una vez que se admite la demanda, pasando todos los filtros generales y específicos de esta modalidad, el LAJ pues cita a los actos conforme a la norma general del artículo 82, pero el plazo será improrrogable. Fíjense cómo añade un plazo más de velocidad, ¿verdad? Para hacerlo sumario este juicio. Plazo improrrogable de 5 días siguientes al que admita. En teoría, concha, qué mal. En teoría, lo que se pretende con esto es que el procedimiento entre y se esté tramitando ya en el juzgado, ¿vale? En todo caso, entre citación y celebración sí que respetaremos un plazo de 2 días como mínimo. Esto cambia con respecto a la tramitación del plazo del procedimiento ordinario, así que este articulillo sí que es importante. En el acto de juicio se invierte la carga de la prueba, hablamos de vulnerar un derecho fundamental, una libertad pública protegida constitucionalmente, por lo tanto será el empresario el que tenga que justificar no que no hubo vulneración. En derecho no se puede
probar algo que no ocurrió. Es lo que en derecho llamamos la probación diabólica. Probación diabólica, no se puede acreditar lo que no ha ocurrido, ¿vale? Por eso normalmente quien alega un hecho lo tiene que probar. ¿Cómo demuestro yo que no le eché la bronca al empleado? No le llamé, no sé cómo lo pruebo, ¿vale? Es muy difícil. Lo que sí puedo probar ante cualquier consecuencia es que puse todas las medidas suficientes para que no se vulnerara el derecho fundamental alegado, el de huelga, el de reunión, el de lo que sea, ¿vale? Y eso sí que lo puedo aprobar. ¿Cómo lo hice? Oiga, pues le di 2 horas al día libre para reunirse con el sindicato, dado que estamos en un conflicto importante y tal, para el ejercicio de sus libertades. Vale, establecí unos servicios mínimos y de la plantilla hice un turno rotatorio para que todos pudieran compaginar los servicios mínimos pactados con el derecho legítimo de huelga o manifestación o lo que sea. Bueno, pues eso sí lo va a poder aportar el empresario si lo tiene. Por lo tanto, inversión de la carga de la prueba en el acto de juicio y no probar que no ocurrió, sino aprobar que se tomaron medidas y habla también de que éstas fueran proporcionales, ¿vale? Otra cuestión de plazo distinta en cuanto a la sentencia, el juez resolverá o el tribunal en el plazo de 3 días desde que se celebre el acto o se terminen las sesiones. Se publica y se dictará sentencia firme cuando pase el plazo, ¿vale? Con respecto a la sentencia, muy fácil, se limitará a declarar si ha habido o no vulneración, es decir, amparará o no ese derecho fundamental, establecerá cuál ha sido el derecho de los 14 a 29 de la Constitución, cuál ha sido vulnerado. Y bueno, aquí se acude mucho a la jurisprudencia del Constitucional para entender o no limitado. Nos habla, pues como ven ustedes, dentro de los límites del debate procesal conforme a las normas y doctrinas constitucionales, ¿vale? Tribunal Constitucional que ha estado ahora en boga tanto, pues aquí su doctrina se acoge en estas sentencias, ¿vale? A los efectos de ha habido vulneración o mira, no, es una cuestión dudosa, pero como tiene bien dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha tal, el empresario puede hacer esto, ¿vale? En segundo lugar, podrá declarar la nulidad completa, radical, de pleno derecho de la actuación del empleado, asociación, empresa, incluso administración pública, con las consecuencias que conocemos, como si nunca hubiera ocurrido y amparando en todo lo necesario, con indemnización si la ha pedido al trabajador afectado. Otra de las posibilidades es que una actuación que está vulnerando continuamente el derecho fundamental cese de inmediato. Claro, si yo tengo planteada una huelga de funcionarios desde abril sin fecha y de repente la Dirección General no me deja hacer huelga, yo tengo que tener rápido, en un plazo de días, el cese inmediato de esa actuación, ¿vale? Imagínense ustedes que pone a los seguritas de los juzgados a impedir que nos concentremos en los parones, en las puertas de... Y eso se produce, de hecho. Esa actuación organizada por el Ministerio de Justicia tiene que de inmediato cesar, porque no es una cuestión que se produjo en un momento y me vulneró, sino es una cuestión que está produciéndose pues todos los días que tenemos organizados parones, por ejemplo. ¿Vale? Pues el cese inmediato lo podrá hacer. También la prohibición de interrumpir. Si nos amenazan con que no les voy a dejar bajar al hall de la empresa a cantar canciones o lo que sea. No, oiga, usted prohíbale a la empresa que me impida tal cuestión, ¿vale? Y por último, restablecer al momento anterior a la vulneración, ¿vale? Reponer al trabajador en su derecho lo más completo que esté interpretado al momento justo anterior de la lesión. Esto puede incluir cuestiones económicas o cuestiones de puesto de trabajo, funciones, lo que sea, ¿vale? Y yo creo que poco más de este procedimiento. Hay una parte que se refiere a las medidas cautelares. Yo no he querido meterla en este resumen o en este estudio, pues porque tampoco cambia mucho de la forma de adoptarlas, es decir, la forma de pedirlas a lo largo del procedimiento, pedir esas medidas cautelares antes, durante el procedimiento y la forma de resolverlas. El único matiz quizás es en el artículo 182 al final, en el que dice que la sentencia dispondrá lo procedente sobre las medidas cautelares. Esto ya nos ocurre en civil, pero aquí deja abierta la puerta, ya termino, a que continúen esas medidas incluso en sentencia, ¿vale? Pero bueno, nada. Y nada eso,
y eso es un poco para gestión. Si se dan cuenta, Sí, sí, ahí ya no hay en la mucho más. convocatoria, en el tema 23, cuando habla del proceso laboral, habla del proceso laboral y luego el ordinario, lo de despido y seguridad social. Sí, Punto. hasta ahí. No hay nada Nosotros, más. Ahora, ya si nos vamos al programa de gestión, sí, ahí sí está todo más desglosado, por así decirlo. efectivamente, sí. Pero el tema 23 para tramitación y auxilio es muy... el Más proceso sota, laboral, caballo y rey, sí. Mm. el Pero bueno, trámite, que son creo que son los 80 primeros artículos o así, y luego el proceso ordinario, el proceso por despido y el proceso por seguridad social, no hay más. sí. Nosotros solemos ampliar, pues porque al que puede ir a gestión le decimos siempre que vaya a Sí, gestión. claro. O sea, aquí la idea de que me tumben en la oposición, no suspenderme yo antes de tiempo. Todo el que pueda ir a gestión, Vale. que vaya. No solo es una experiencia, sino que puedo ir preparado, ¿vale? El temario que nosotros tenemos en la parte de temario es para gestión perfectamente, ¿vale? Está súper ampliado. Bueno, Entonces, listo. Con esto terminamos laboral. Estará subido en estos días. Yo creo que ya incluso para mañana lo tengo ya los enlaces preparados. Y el próximo día ya nos metemos de lleno en contencioso, salvo que hablemos algo soy yo y nos cambiemos a jurisdicción voluntaria por alguna causa, que yo creo que no, sé, pues vale. jurisdicción voluntaria, perdón, contencioso administrativo, que es el último procesal que nos queda, que va a ser también incluso más cortito que este, yo creo. Con alguna cosilla de explicar de administrativo, pero muy poco, ¿vale? Voy a parar por aquí la grabación. Bueno, ya como les comenté al principio de la clase, la